Bueno, estamos acá consultando dudas y una de las preguntas que hicieron fue, en un ejercicio pide calcular la edad de las personas, de los usuarios, así que vamos a ver eso. Indistintamente del enunciado del ejercicio, vemos cómo podremos calcular la edad. Y bueno, obviamente es una gestión de fechas, ¿no? Porque la edad tiene que ver con la fecha de nacimiento del usuario y también con la fecha actual, ¿sí? Entonces, en principio, eh, creo que era esta la base, Mercado Lago. Eh, no estoy seguro si acá tengo los datos. No. Bueno, tengo otra base de datos que es una que se llama Cine, que esa, si no me equivoco, tiene personas también. Mm, clientes. A ver. Y tienen fecha de nacimiento, así que perfecto. Con esto también lo podemos resolver. ¿Sí? Sí, es la actividad 1.1 de consultas de selección. Que básicamente no voy a trabajar con el de Mercado Lago que trabajamos el otro día, sino con una de cine o de un cine, que yo lo tengo acá, después lo voy a subir. Y acá me voy a mandar el DER para que siempre tenerlo a mano, ¿sí? Y poder verlo. Tenemos clientes y lo que nos interesa, por ejemplo, es mostrar el apellido, el nombre y la fecha de nacimiento y al lado la edad. Ok, entonces, habíamos dicho que del cliente nos interesa apellidos, nombre, la fecha de nacimiento y la edad. Entonces, una cosa que viene bien, que ya lo podemos empezar a utilizar a partir de ahora, es a las tablas ponerle un alias que se puede hacer de esta manera. Se puede poner as o dejarlo así también. Y luego en la consulta podemos referirnos a la tabla como el alias que le pusimos. Cuando es una sola tabla, por ahí no se nota tanto la utilidad, pero cuando sean muchísimas tablas, como va a pasar pronto, sí viene muy bien poder referenciar a una, a una de ellas con un alias un poco más corto, ¿sí? Eh, entonces, bueno, acá la tabla es clientes y con un alias de llamado C. Y habíamos dicho apellidos, nombres y fecha de nacimiento. Bien, selecciono y ejecuto esto. Ejecutaría solamente la selección y tenemos esto de acá. Entonces, a ver si hay alguna persona acá. La persona de la fila 5 nació el 13 de diciembre de 2014, ¿bien? Entonces, em, si nació el 13 de diciembre de 2014 y hacemos la cuenta más o menos mentalmente, tiene en el 2023 cumpliría 9 años, si no me equivoco, ¿no? Sí, Pero en el 2023, el 13 de diciembre. Quiere decir que si yo lo calculo con la fecha actual, tiene 8 años. Bueno, eso particularmente es lo que hay que resolver en este caso. Si no, sería bastante simple. Por ejemplo, si no tuviésemos esa condición, eh, el cálculo de la edad sería algo tan simple como por ahí hacer el year del año actual menos el year de la fecha de nacimiento. Que esto sería como la edad, pero con un margen de error enorme, ¿sí? Si yo ejecuto esto,
me va a dar que ya tiene 9 cuando todavía faltan varios meses por delante, ¿bien? Varios días. Entonces, lo que podemos hacer en este caso es preguntarnos, lo que habría que hacer, por ejemplo, preguntarnos si ya llegó la fecha de cumpleaños, por así decirlo, y si eso ocurrió, la edad es esta. Si eso no ocurrió, la edad es esto menos uno. ¿Bien? Entonces, para eso podemos usar una función, una función, en realidad no es, es una palabra reservada que es el when, que me permite hacer una decisión simple. ¿Sí? Me permite hacer una pregunta adentro de la consulta de selección. Entonces, con esto yo podría determinar si cumplió o no cumplió años. Muestro un ejemplo del when, tal vez en un caso más sencillo primero, y después se lo incorporamos acá, a ver si hay algo a lo que le podríamos aplicar un when de clientes y después verlo más fácil. Bueno, no hay mucho acá para poder preguntar, pero déjenme ver si tenemos en películas. Acá, con la duración podríamos hacer algo interesante. Podemos hacer que si la película dura menos de 90 minutos, sea, o 60 minutos. Si la película dura menos de 60 minutos, que debe haber alguna que dure menos de 60, pues vemos, vamos a categorizarla como cortometraje. Y si no, como largometraje. ¿Bien? Entonces lo que necesitamos hacer es una decisión simple y en base a la duración de la película, vamos a hacer p.nombre, p.duración, from películas p, y lo que yo quiero es una nueva columna que me diga largometraje o cortometraje según la condición del tiempo, ¿no? De la duración. Entonces, yo lo que voy a querer hacer es, cuando p.duración sea menor o igual a 90 minutos, eh, entonces lo que hago es establecerle, habíamos dicho, cortometraje. Bien, después. Perdón, el when es un elemento dentro de un case. Yo lo que tengo que hacer es case, que es la decisión simple, y acá pongo las condiciones. O sea, primero parto con case y después lo que hago es when. Duración menor o igual a 90, then cortometraje. When duración mayor a 90, then largometraje. Ahora vamos a ver que puedo poner un else también, ¿sí? Largometraje. Y después acá lo que hago es finalizar el case, ¿no? Que tiene como una mezcla entre switch y decisión simple, pero ahora acá lo estamos usando como decisión simple en realidad. Y a esto le podemos poner un alias a la columna que estamos generando, que le podemos poner como alias clasificación. Entonces, si yo ejecuto esto, acá pueden ver que son casi todos largometrajes, pero esto que tiene una duración de 81 minutos es cortometraje. ¿Sí? Se puede usar un else, como preguntan ahí, sí, se puede usar acá, poner directamente else largometraje. Y sería como si no se cumplió, como el default, ¿no? De un switch, si no se cumplió todos los whens que pongan anteriormente, saldría por el else. Acá hay dos, pero podríamos poner tres, por ejemplo, si la duración es mayor a
qué sé yo, 280 minutos, entonces no sé cómo le podremos clasificar una película que dura más de 280 minutos. Eh, sí, vamos a poner larguísima. Si no, largometraje y si no, cortometraje. Cortometraje. Fíjense, cambia un poco la lógica. Eh, mira, ¿cómo es? Largometraje es más de cuánto? ¿De 90? Mediometraje es... ¿Y cortometraje qué es? Bueno, vamos a decir largometraje, mediometraje y cortometraje. Me gustó. Largometraje, mediometraje y cortometraje. Bueno, entonces, fíjense que el buen lo que hace es, si como cumple una de las condiciones, ya no se pregunta por el resto. Entonces, lo que hace es, si es más de 280, largometraje y ahí termina el case. Como no se cumple eso en algún caso, pasa a la siguiente condición. ¿Es mayor a 90? Si lo es, le pone mediometraje y si no, pasa al else en este caso. Y el else lo que hace es ponerle cortometraje. Entonces, si lo probamos, ahora va a cambiar un poco. Este es mediometraje, casi todos. Este es cortometraje como la otra vez. Este es largometraje, ¿ven? Porque supera por 2 minutos los 280. Y fíjense que si yo le sacara el else y lo ejecuto, como es obvio ya a esta altura, como no hay una condición definida para ponerle un valor, lo que hace es no ponerle nada. Y no ponerle nada en base de datos habíamos visto que es null. Entonces, si no está contemplado un caso para alguna situación, lo que va a hacer es no es fallar, sino asignarle nulo. ¿Bien? Bueno, entonces, este lo puedo dejar como ejemplo. Después me acuerdo de subir esto. Em, Es que en realidad no es que acepte o no aceptes, porque esto no es una columna real de la base de datos. Esto es una columna que estamos generando a partir de una serie de condiciones. Entonces, si el case, que es como todo el conjunto de condiciones, no tiene una condición o no cumple, no tiene un camino, perdón, con una condición específica, y puede pasar que no se cumple ninguna, lo va a transformar en null si se da esa situación. ¿Sí? Y es lo que está pasando. Cuando no estaba el else, todo valor de duración que esté de 90 para abajo hace que no se cumple ninguna condición, entonces completa con null. Pero se puede poner que no puede haber null, pones un else si no querés que haya un caso sin contemplar. Pones un else y lo que vos quieras que pase en el else. O sea, vas a tener, como son todas cadenas de strings, acá vas a tener que poner un string para esa situación. Entonces depende de lo que vos quieras. Si vos crees que siempre haya un valor, bueno, haces un case, un else. Si no, te deja el nulo y después vos al nulo, no sé, lo usas para filtrar o lo que quieras. Y claro, no tiene que ver con la tabla, salvo en esta parte que usa el valor de la columna duración, pero la columna duración podría tranquilamente ser no nula, de hecho esto probablemente no es nulo, y, y así todo no cumplir las condiciones que pongas acá. Si pones un else vacío, te va a quedar cadena vacía, que no es lo mismo que null, así que sí, sería una situación válida, te queda cadena vacía. Bueno, y acá entonces lo que tenemos que hacer es, volviendo al tema del ejemplo, era, bueno, calcular la edad de la persona. Entonces vamos a usar when para calcular la edad de la persona.
Entonces, ahora lo que hay que hacer es saber si la persona superó su fecha de cumpleaños, podríamos decir, y le restamos 1 a esto, ¿no? Que tenía un margen de error, y si no, queda como está. Eh, y sí, se puede hacer date diff también, se puede hacer date diff en años, y, pero básicamente daría lo mismo que esto. Si yo, por ejemplo, hago un date diff, que es para restar fechas, y le digo, el periodo que quiero restar es en año, el intervalo que quiero restar es en año. La fecha de inicio va a ser cuando la persona nació, que es la fecha más chiquita. Y la fecha de fin es la actual, y esto lo quiero como edad. Si lo tomo, lo ejecuto así, van a ver que sigo teniendo este margen de error con esta persona, por ejemplo. Entonces, sigue restándome solo los años, ¿sí? Entonces necesitamos esa, em, esa condición. Entonces lo que hacemos es un case, y acá tendremos que decir, como hipotéticamente tendremos que decir when, eh, para el caso de que ya cumplió este año, y si no, no cumplió este año, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya cumplió este año, cómo lo podemos determinar? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Mes primero, ¿no? Entonces, cuando el mes de la el mes actual sea mayor o igual, no, perdón, mayor que el mes eh, de la fecha de nacimiento. Si pasa esto, then, ¿y qué hago en el then? Ahí Nahuel dice, si el mes de la fecha actual es mayor al mes de la fecha de nacimiento, entonces podemos quedarnos con la simple diferencia entre fechas y estaría bien el cálculo, ¿no? Esto está bien. Esto me daría bien el, el cálculo. Pero hay una situación más que lo podremos poner con un OR, o podemos hacer un when aparte, como un case aparte, perdón, un when aparte, que sería que el mes de la fecha de nacimiento sea igual al mes del año actual. Y ¿qué pasa? Los días, ¿no? El día actual sea mayor a eh, el mayor o igual, porque, a ver, si fuese el mismo día en el que cumplo años, ya tengo esa edad. Así que está bien que sea mayor o igual. Eh, entonces acá lo que hago es, si esto es mayor o igual al día de la fecha de nacimiento, de vuelta en el then, lo que hago es poner esto. O sea, si bien no superó el mes, eh, si los meses son iguales y el día actual es mayor o igual al de la fecha de nacimiento, también está cumpliendo años o ya los cumplió, ¿no? Ese sería otro caso más. Y si no, no cumplió, que básicamente no cumplió ese año, es entonces la resta de días, perdón, de años, -1. Entonces ponemos en, y a esto le llamamos edad, y lo sacamos porque va a confundir. Entonces, en este que dice edad margen error, habíamos visto que para este caso tenía que tener
9, perdón, 8 y marcaba 9, ¿sí? Entonces probemos ahora si nos da 8 años para este 8 años, ¿ven? Y para, como pueden ver, para otros casos también, esta persona cumple en octubre, esta cumple en julio, está bien que tenga ya esa edad, esta cumple en noviembre, por lo tanto tiene uno menos, y así. ¿Bien? Em, ¿En dónde el as, perdón, Juan? ¿Acá? Sí, puede ir un as acá también, y acá. En realidad no es obligatorio, es simplemente como para que quede más claro que todo eso se va a llamar edad, pero no hace falta ponerlo en realidad obligatoriamente. Bien, y si no me equivoco, para no repetir tanto código, yo lo que podría hacer es, quiero probar porque esto estoy seguro si se puede en SQL Server, pero yo lo que podría hacer es hacer esto menos el case, bien, menos el case, y ahora lo que hacemos es poner esto mismo tal cual en as edad alternativa, vamos a poner, y ahora lo que hice es, arranco la fórmula esta poniendo la diferencia de años, y después le resto el case. Entonces, acá donde hacíamos la diferencia de años, lo que hago es restar 0, acá también lo que hago es restar 0, uy, me pasé de acá. Acá lo hago restar 0, y acá lo que hago es eh, restar 1. Bien, entonces arranca la fórmula haciendo esto primero, y después hace menos y todo esto. Y lo que hacen las condiciones es evaluar si lo que voy a restar es 0 años o 1 año. Bien, bueno. Y vamos a ver si esa edad alternativa nos da lo mismo que la otra. Y sí, evidentemente da correcto. Así que es otra manera de hacerlo un poquito eh, más fácil, me parece. Tenemos que poner menos código y cuando ponemos menos código siempre es mejor porque hay menos posibilidad de error, ¿sí? Entonces, básicamente es una manera de resolverlo. Hay otras también para calcular la edad, pero esta creo que es bastante entendible y de hecho lo hemos eh, codificado así en Laboratorio 1, por ejemplo. Así que estaría bien ahí. Y acá obviamente esto no es aceptable por las dudas, porque si tiene un margen de error tan alto, no sirve, ¿sí? Francisco pregunta em, si tengo un dato cargado como date y lo querés comparar con datetime. Ah, mira vos. Bueno, supongo que lo podrás castear a, no sé qué tipo de comparación estás queriendo hacer, pero si estás queriendo comparar un date con un datetime y te tira error, transformar el datetime a date o el date a datetime. Igual es raro porque yo recién hice un date diff entre fecha de nacimiento, que es date, y get date, que es datetime, y no tuvo problema. Ángel, Pero depende de acá qué Francisco, qué estés yo queriendo te hacer. hice la consulta. Ujú. Me pasó haciendo los ejercicios con la tabla que estábamos usando, la tabla de... Claro, como de la billetera virtual, Sí, eso también. exactamente. Habíamos puesto fecha de nacimiento como tipo de dato date. Ujú, Cuando quería hacer el date diff para calcular la edad, me daba ese error, como que era un tipo de dato diferente. Estuve investigando un poco y como que sí, la idea era volver a cargar el date, o sea, la fecha de nacimiento como date, pero claro, como ya la tabla estaba toda creada y uno hacía referencia a otro, ¿viste? Como ya había muchas relaciones, no quise, ¿viste? No quise meter mucha mano para no mandarme ujú. cagada.
Eh, Igual, yo recién hice un dative, creo que lo sí, borré, pero recién hice un dative entre fecha de nacimiento, esta es otra base de datos, ¿no? Pero igual, fecha de sí, nacimiento que es un date, contra get date, que es datetime, claro, no tiene problema, pero depende de lo que quieras restar. claro, Quizás depende cómo haya que lo quieras hacer, quizás haya que hacer una conversión. Por ejemplo, claro, claro. si yo hago un select get date, lo que hace es devolverme la fecha, la hora y la fecha y la hora, básicamente, ¿no? Es Si yo ahora. quisiera quedarme solamente, por ejemplo, en otra columna con la fecha y en otra solamente con la hora, lo que tendría que hacer es un cast bueno, de vuelta get date, que es lo que me interesa, y lo quiero como date. Mm, Entonces, esto es ahora solo la parte de la fecha. Si hago un cast de get date as time, es solo la parte del claro. tiempo, ¿no? Y se podría hacer, por ejemplo, select get date as date o sea, hacer el date diff entre la fecha del de cast. nacimiento, Sí, hacer sí, sí, podría. directamente como un date, digamos. Sí, vos podés hacer después el date div, ¿no? Mm, Entre por ejemplo, quedarte con los años, entre la fecha de nacimiento sí, y todo esto. Que claro. primero lo que haga es obtener la fecha, castearla a date, después hacer el date div y después quedarse con la diferencia de años. Esto es totalmente Ok, válido. gracias. Bueno, entonces, bueno, en base a la pregunta que habían hecho y algo que quería por ahí mostrar un poco es el tema de usar el when, bien, cuando sea necesario aplicar una decisión simple dentro de una consulta de selección, bueno, el case con los distintos whens para definir las condiciones que necesiten es lo que deberían utilizar, ¿sí? Después vamos a ver que hay también un if, else, pero es más para la parte de programación, cuando veamos más la parte de programación. Acá estamos haciendo consultas de selección y como las queremos, al condicional lo queremos dentro de la consulta de selección, va resuelto con un case, ¿sí? Bien. Entonces, ¿alguna pregunta más? El resto, bueno, es cuestión de leer los apuntes, de, de investigar. Un poco vi que estaban usando la documentación oficial de Microsoft, lo cual está muy bien, está bastante bien explicada y, y es, bueno, básicamente la fuente oficial de donde deberíamos buscar esta información, ¿no? Em, Creo que por Rosario ahí, tenía una duda sí, con el ejercicio 9. No sé cuál era la duda. No sé si lo si, querés que- comentar en el chat. si, sí, si tenés el enunciado, como para tener en claro cuál era el enunciado y cuál era la pregunta, Rosario. Bueno, no sé si esto no. Ah, bueno, ahí Gonzalo, mientras hace otra, esa es. Bueno, dice apellidos y nombre de los usuarios y una columna llamada contacto. En ella debe figurar primero el celular. Si el usuario no tiene celular, debe figurar el teléfono. Y si el usuario no tiene teléfono, debe figurar el mail. Bueno, está bien. Em, a ver si acá tengo en usuarios, en clientes mejor dicho, si tengo esa información como para replicarlo acá también. Si no, le cargo datos a la otra base. Acá tengo mail y celular. Bueno, y dirección. Podemos hacer así. Primero el celular. Si no tiene celular, el mail. Y si no tiene email, la dirección. Es más o menos lo mismo, pero no está la columna de teléfono, pero lo podemos recrear con esto, ¿no? Celular, email y dirección. Entonces, la idea es, en orden, primero yo quiero que en la columna contacto me aparezca primero
habíamos dicho el celular. Bueno, primero, ¿no? Primero el celular. En segundo lugar, el email. En tercer lugar, el domicilio. La columna se tiene que llamar contacto. ¿Bien? Entonces, hay varias formas de resolver esto. Ahí Rosario puso varias que son correctas. Vamos a traer el apellido y nombre del cliente, o sea, apellidos, nombres y esa columna contacto, ¿sí? Lo voy a poner por acá abajo. Entonces, acá básicamente lo que habría que hacer es transformar el dato null como en otra cosa, ¿no? Entonces, para eso hay una función incluida que se llama isNull, a la cual yo, por ejemplo, le puedo poner celular y un replacement value, como dice ahí, un valor de reemplazo, ¿no? Entonces, si no tiene celular o si celular tiene null, que es básicamente lo mismo, yo acá lo que voy a poner es no tiene celu, ¿sí? From cliente C. Entonces, ahora van a ver que esto se acomoda, obviamente con menos datos, y acá todos los que no tengan celular lo transforma con no tiene celu, ¿no? Bien, esto le vamos a llamar contacto, y a mí no me interesa ese texto que le puse, sino que me interesaría en segundo lugar, si no tiene celu, habíamos dicho email. Entonces, acá, si fuese solamente caso 1 y 2, si yo pongo email, listo, se soluciona, porque si no tiene celular, que complete con el email. Y ahí podemos ver que los que no tienen celular lo completa con el email. Pero hay un tercero, debe haber alguno, acá hay algunos cuantos que no tienen ni celular ni email. Entonces, acá lo que tendría que hacer es lo mismo que hice en el caso anterior, otra vez. Es decir, si el mail es nulo, lo que hacemos es el domicilio, que no sé si era domicilio, ahora nos enteraremos. No, no era domicilio, es dirección. Entonces, a aquellos que no tenían celular ni tampoco mail, los va a completar con la dirección. Acá hay una dirección, como pueden ver, y bueno, no sé si hay alguna otra, pero ya con una se nota. Y lo que ocurre también es que hay gente que no tiene, hay otra, que no tiene ni celular, ni email, ni dirección. Así que habría que hacer como un isNull más, si queremos un cuarto caso, y por ahí el cuarto caso sería no es incontactable. Incontactable. Entonces, ahí le puse, pero le puse mal, porque esto así, y se anidan así. Es un anidamiento de varios isNull, ¿no? Ahora sí, va a haber algunos que tengan incontactable y ya no existe más ningún campo con null. ¿Bien? Lo que estamos haciendo entonces es, en una sola columna que se llama contacto, poner jerárquicamente primero el celular, si no tiene celular el email, si no tiene email domicilio, y en cuarto lugar, incontactable. ¿Bien? Bueno. Y así habría que hacer como una inmensa concatenación de isnulls para poder resolver esto. Ahí Julián estaba poniendo un caso con el case, lo cual también está bien. Yo puedo poner apellidos, nombres, y acá vendría un case en as contacto from cliente C, y acá todos los casos, ¿no? Y recuerden, si se cumple una de las condiciones, ya el case termina, no se sigue ejecutando. Entonces, la primera que tendríamos que escribir es la del celular, porque es la que nos interesa en primer lugar. Entonces, si el celular no es nulo, lo que hago es, entonces, el celular, lo que traigo, ¿no? Si no se cumple eso, voy por el email. Si el email no es nulo, entonces me quedo con el email.
sino la dirección. Y por último, con el else, le pongo incontactable, ¿sí? Esto también debería resolver eso mismo, pero con lo que vimos recién, con el case when, ¿sí? Como pueden ver, funciona. También un poco más largo por ahí, pero por ahí más legible, ¿sí? Y la forma más fácil y la más recomendable es con una función. Voy a copiar esto de acá, si no estoy escribiendo constantemente. Una función que se llama calls en inglés, ¿sí? Como coalicionar o unir. Entonces, calls lo que hace es recibir también, como el is null, parámetros, y si eso es null, lo transforma en otra cosa. Lo que pasa es que está pensado para varios valores. Entonces yo directamente acá puedo decir, primero el celular, segundo lugar el email, tercer lugar la dirección, y cuarto lugar esto, que como esto no es null, es imposible que no salga de acá. ¿Bien? Entonces, lo que hace es, en primer lugar se fija si celular es null. Si celular es null, pasa al siguiente. Si este también es null, pasa al siguiente. Si este también es null, pasa al siguiente, y este otro no puede ser nunca null, así que ahí quedaría, ¿no? Obviamente, si el celular no es null, ya se queda con el celular y calls termina ahí, ¿sí? Y yo ejecuto este, ahí pueden ver que calls es como la opción para este tipo de casos, ¿bien? Es parte del estándar, así que lo van a encontrar en cualquier variante de SQL con la que estén trabajando. Para mí, para esto, el mejor es calls, sin lugar a duda, para eso es. Y bueno, tal vez después que es también estándar si no me equivoco, y este creo que no es estándar, va cambiando dependiendo del gestor de base de datos. IsNull no es parte no existe IsNull. En MySQL, por ejemplo, se llama IfNull, o sea, le cambiaron una letra, pero no es estándar, ¿no? Solo se usa para datos nulos. Lo que hace es chequear la nulidad y en base a eso trabaja. Así que si la columna celular, por ejemplo, no acepta nulos, no tiene sentido usarlo. Porque no va a haber nunca un valor distinto a nulo en esa columna. Carece de sentido poner directamente calls en primer lugar. Bueno, esto lo guardo, así les queda. Repaso. em, bueno, ¿alguna cosa más? Después habrán visto que también se puede hacer algo como esto. Vamos a hacerlo con este último. En vez de, por ejemplo, que sean dos columnas para el apellido y el nombre, concatenar el apellido con el nombre, por ejemplo, como nombre completo. Y si yo ejecuto esto, me aparece lo que le pedí que haga, ¿no? Concatene y eso lo transforme como en una sola columna. Eh, Obviamente eso no altera la columna a la tabla original, simplemente es otra forma en que se presenta en memoria ese set de datos, pero la tabla original no se cambia, ¿no? Bien, yo quería saber cómo expresar un valor money en formato dólar o pesos. Ahí no sé, ¿me das un ejemplo de qué sería eso? No recuerdo haber escrito una consulta que diga eso, pero últimamente no tengo muy buena memoria, así que capaz que lo puse y ya me olvidé. Había una que decía que había que poner concatenar eso, concatenar USD, por ejemplo. Obtener el título de la película, la recaudación en dólares y la recaudación pesos, teniendo en cuenta que un dólar es 4,39. Si un dólar es 4,39, podríamos dejar la reunión acá y nos vemos mañana, ¿no? Yo ya vengo. Pero bueno.
Bueno, eso es de esta perdón, de esta tabla, Julián. Pasa que la recaudación en dólares y la recaudación en pesos va a requerir algo que todavía no vimos. Eso debe ser una más avanzada, porque para obtener la recaudación hay que hacer una acumulación, ¿no? A ver si hay algo en la tabla de películas monetario. No. Y en la tabla de ventas, a ver. En la de ventas hay un importe. Lo que podríamos hacer es este importe, imaginarnos que está expresado en pesos y después mostrarlo acá el importe en dólares, si les parece. Entonces yo lo que necesitaría es acá, coma, y una nueva columna que lo que haga es transformar eso en, en dólares. Así que lo que habría que hacer es cómo transformo esto a dólares, por ejemplo. El importe que tengo acá y que aparezca con cuánto sería esto en dólares. ¿Qué habría que hacer? Y se multiplica por el valor de dólar. Em, Se divide. Se divide. Ojalá Perdón, sí, multiplicáramos, se pero divide, sí. no, se divide. Necesitaríamos dividirlo por una cotización. Vamos a suponer que no sé cuánto está, pero vamos a hacerlo 680, por ejemplo. Em, y vamos a poner esto a precio o importe USD. ¿735? Ah, estoy un poco afuera. No, no puede ser. Que estoy. ¿Tan desactualizado estoy? Ah, sí, está bien. Este es importe. Podemos hacer así, fíjense, podemos hacer importe dividido 730 más importe USD. Ahí. Entonces ahí lo ejecutamos y ahí tenemos las diferentes variaciones de precio según la cotización, ¿no? Em, sí, lo malo, lo que dice Dante es que si esta grabación yo la subo, ponerle mañana, quizás ya quede desactualizado, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, básicamente creo que es eso, Dante. En este caso no habría que hacer más que esto. Eh, es como para practicar o para sentar el concepto de que yo a un valor de la base de datos le puedo además aplicar una fórmula y eso generaría una columna nueva. Bien. Eh, claro, podríamos hacer una función. De hecho, se pueden hacer funciones más adelante lo vamos a ver, funciones propias como para poder reutilizar después. Bueno, esto lo voy a poner acá porque pregunta del chat. Estaría. Bueno, Alejandro pregunta cómo se podría crear una tabla nueva con el contenido del select. Se puede, podés crear una tabla temporal, eso es una cosa. Puedes tener, creo que lo que vos preguntás es cómo podríamos generar inserts a partir de un select. Eso es más habitual, la tabla ya existe previamente, tienes un create table ya hecho, y lo que haces es, haces un insert y en vez de poner values pones select. Entonces pones insert lo que necesitas y en vez de values y cada uno de los datos, pones select y lo que va a hacer es lo que selecciona lo inserta, ¿no? Siempre y cuando no haya errores, lo que selecciona lo inserta.
Eso después lo vamos a estar usando mucho también. A partir de un select, que sean los datos del insert. Bueno, y de paso les muestro esta base de datos. Seguramente vamos a estar utilizando gran parte del cuatrimestre para ejemplos, ¿no? Es básicamente el de una especie como de cine que tiene, bueno, salas, tipos de salas, funciones. Las funciones, como pueden ver, tiene idiomas para el idioma hablado y el de los subtítulos, venta de tickets. La venta de tickets la hacen los clientes del cine, compran los tickets. Además, las funciones tienen una película relacionada, ¿sí? La película tiene una categoría, como pueden ver. Después los clientes tienen o viven en localidades que a su vez pertenecen a una provincia. Y las películas, acá la línea quedó media rara, pero las películas pertenecen, como pueden ver, a más de un género. O pueden pertenecer a más de un género, ¿sí? Así que esto lo vamos a estar trabajando periódicamente. Y ustedes van a estar trabajando con eh, la de la billetera, la de la billetera virtual. Bien. No sé, sí, Julián creo que encontró uno viejo, porque esto en algún momento fue un TP, pero ahora lo vamos a usar como ejemplo. Pero lo bueno de eso es que si quieren, yo lo que puedo hacer también, como para duplicar para los que quieran, obviamente no es obligatorio, la cantidad de actividades a realizar, yo les puedo dar, eh, le podemos dar las actividades del de la billetera virtual y las actividades de este, ¿sí? O relacionadas a este. Entonces los que quieran hacen las dos, los que quieran hacer una sola o ninguna, cada uno decide, ¿sí? Pero ya que se entusiasmaron con buscando bases viejas, les puedo dejar este también si quieren. Bueno, igual todas en todos los casos, la idea es, persigue lo mismo, ¿no? Trabajar con los diferentes temas que se van viendo. Va cambiando por ahí la base de datos como para que no sea aburrido más que nada para nosotros, ¿no? Porque ustedes sería por ahí la primera vez que verían el DER o verían la base, pero nosotros, si repetimos siempre exactamente las mismas bases de datos, llega un tiempo que es siempre la misma base y nos aburre un poco. Entonces lo vamos cambiando cuatrimestre a cuatrimestre. Pero a ustedes les daría lo mismo. Así que le podemos, además, anexar esta como actividad. Sí, no sé cómo lo encontraste. Capaz que debe haber algún link del campus que esté apuntando a esta. Seguramente habrá pasado eso. Estoy casi seguro que debe ser eso. Eh, Así que si después encuentran un link que apunta a esto, bueno, sepan que las actividades que ustedes tendrían que realizar este cuatri van a estar relacionadas con el de la billetera virtual, ¿sí? Bueno, entonces, ya vimos varias cosas de repaso. Está bien que salgan ahora. Vamos a ver el tema en cuestión del día de hoy, porque fíjense, todas las que fuimos resolviendo acá, todas las que tenían ustedes como actividad, tienen una característica que es select de lo que sea, y ahí por ahí está la complicación. A veces hay distinct, a veces hay order by, ¿no? Pero más que eso no cambia. Y después es from y una tabla, ¿no? Y nada más. Pero como pueden ver acá, y luego del proceso de la normalización, nosotros lo que hicimos fue una entidad, o lo que teníamos por ahí guardado todo en una sola cosa, se descompuso o se separó en muchas tablas. Y si después solamente traemos de una tabla sola, no, como que estamos muy limitados. Yo quisiera, por ejemplo, poder ver las salas, y de las salas también poder ver el nombre de tipo de sala, por ejemplo. O de la función, yo quisiera ver la hora y también el nombre de la película, no el ID de película únicamente. Entonces, eso se puede obviamente hacer, es bastante simple, pero lo tenemos que ver
ahora, sí, y se llama joins, ¿bien? Los joins nos permite unir, por así decirlo, o seguir la relación que había, y a partir de la relación por ahí poder acceder de funciones, a partir de, por ejemplo, de su ID película, obtener el nombre o la fecha de estreno o la duración o el estado. Y, por ejemplo, si quisiera a partir de la ID categoría, poder traer también el nombre de la categoría, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esa es la idea, poder recorrer como las distintas relaciones que hay e ir obteniendo información ya no solo de una tabla, sino de varias. Bien. Entonces, lo que nos permitiría hacer esta cláusula, que es la de join, ¿bien? Es eso. Lo que nos permite hacer es combinar de forma vertical dos tablas que están en diferentes tablas, obviamente es lo que estoy queriendo decir, que no están todas en una sola, sino que están en varias tablas, poder juntarlas y que nos quede como una sola en tiempo de ejecución, en memoria, ¿bien? Entonces, imagínense que esta era la tabla de películas, y esta era la tabla de ventas y esta la de películas. A partir de la ID película, nosotros obtendríamos esa información, la de las dos en conjunto, ¿bien? Primero veamos unos ejemplos acá. Tenemos personas y equipos de fútbol, ¿no? Entonces, acá hay un join, acá va a haber un join, pero acá principalmente lo que hay es una clave primaria acá, seguramente, ¿bien? Una clave foránea acá, y básicamente este ID de equipo, del cual es hincha Juan, existe una sola vez en la tabla de equipo. Eso es clave, ¿no? Entonces, este ID de equipo lo va a buscar acá y puede pasar que esté o que no esté. Bien. Sí, obviamente un ID de equipo numérico, como es este el caso, siempre va a tener que estar porque es una foreign key. Pero como pueden ver, también puede estar null. Entonces, null no va a estar acá como ID de la clave primaria. Entonces, puede pasar de que este dato esté o no esté de este otro lado. ¿Bien? Entonces, lo que nos permitiría hacer esto que estamos por ver ahora es que podamos hacer una selección en la cual traemos el ID de la persona, el nombre de la persona y también el nombre del equipo y qué ciudad pertenece, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que lograríamos con esto. Entonces, partimos del ejemplo por ahí más simple de joins, que es el inner join. El inner join es fundamental, básicamente no pueden como avanzar del laboratorio 3 si estos conceptos, los que vimos, todos los que fuimos viendo, pero este, por ejemplo, no los tienen claro. ¿Sí? El inner join es el más base de todas las cláusulas, porque nos permite hacer un, un join, una relación entre, cuando estamos haciendo una selección, entre más de una tabla, ¿sí? Y no está acotado solo a dos, porque yo puedo hacer un inner join y luego otro inner join y luego otro y así ir juntando varias tablas en una misma consulta, ¿sí? Acá básicamente lo que va a hacer es combinar la tabla de la izquierda con la tabla de la derecha, siempre y cuando se cumpla una condición. Y ahí entra en juego esto de la tabla de la izquierda y la tabla de la derecha. En el join da lo mismo, porque exige una igualdad, pero después va a haber otros en los que no va a ser lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta que va a haber una tabla que está a la izquierda y otra tabla que está a la derecha. ¿Bien? Cuando veamos la query, nos vamos a dar cuenta claramente cuál es la tabla de la izquierda y cuál es la tabla de la derecha. ¿Sí? Entonces, de este ejemplo, con un inner join nos quedaría este resultado, fíjense. Y esta es la consulta a escribir, ¿no? Yo quiero el nombre de la persona, el nombre, sí, el nombre del equipo, ¿bien? Y después hago un from personas, y después lo que digo es, hacer un join o un inner join a equipos, y la condición para este inner join es
que el ID de equipo de la persona coincida con el ID de equipo del equipo. ¿Bien? Entonces, acá la tabla de la izquierda es personas, la tabla de la derecha es equipos, y la razón de por qué una es la tabla de la izquierda y otra es la tabla de la derecha es bastante simple. Personas está a la izquierda de inner join y equipos está a la derecha. Eso es lo que lo transforma en la tabla de la izquierda y la tabla de la derecha. De todas maneras, para el inner join daría lo mismo que yo ponga acá equipos y acá personas. Bien, porque en el inner join da lo mismo cuál está de un lado o del otro. Lo que hace es exigir que esta condición se cumpla para poder incorporar a la consulta, ¿sí?, la fila. Bien. Si bien no es un where, se encarga de filtrar. ¿Sí? Julián dice, ¿importa el orden en que nombramos o en que pongamos las columnas en el select? Acá. Acá no importa y acá tampoco. Lo que importa es acá y acá, pero en las variantes que vamos a ver después. Porque este es el inner, es el interno. Tiene que existir el código de equipo de acá, tiene que existir acá para que me pueda traer los datos. Si no, no lo hace. Entonces, como pueden ver, me excluyó del listado a Javier y Sofía porque no son hinchas de ningún equipo, como pueden observar acá, y también me excluyó del listado a Racing y a San Lorenzo porque no tienen la tabla de personas ningún registro con ese ID de equipo, con el 4 y el 5. Entonces, me queda solamente lo interno que sí pudo coincidir, que Juan es de River, que María es de Boca, que Ángel es de Independiente y que Mario es de Independiente. ¿Ven? Lo que hace es, a partir de la condición verdadera que se establece acá, si eso se cumple, que se va a cumplir con un solo registro, lo que hace es entonces dar la posibilidad de obtener datos de otra tabla que sea más distinta a la de personas. En este caso incorpora la de equipos. ¿Bien? Este es de vuelta el join más simple o el más básico o tal vez el que utilicen más a menudo. Y es importante entonces practicarlo y tenerlo claro porque sí, es muy habitual usarlo. Entonces eh, quedó entendida la razón de de por qué uso inner join o qué usaría un join y cómo funciona este en particular. Sí, perfecto. Bueno, vamos a ver un ejemplo con la del cine que teníamos, ¿sí? Vamos a hacer que Ángel, yo traigamos tengo una consulta, perdón. Sí, te escucho. En el ejemplo que vos estabas mostrando recién, vos decís que si cambiamos el orden de las tablas, no importa, Para pero este no. si cambiamos el orden en el que nombrás las columnas, en vez de poner primero el nombre, el equipo ahí sí va a No, cambiar el formato de la tabla o va a aparecer igual. bueno, sí, va a aparecer primero, si yo como intercambio y primero muestro el equipo y después el nombre, esto también se va a intercambiar, primero va a aparecer el equipo, después el nombre. Pero a lo que voy a la Claro, pero lógica si cambias interna, el orden de las tablas, no. si cambias el orden de las tablas, no. Ahora lo vemos, Ah, ahora perfecto. en uno que lo podamos utilizar, o sea, usar con datos, podemos ver. Yo voy a hacer un select asterisco from películas y voy a hacer un select asterisco from eh, categorías de películas. ¿Sí? Entonces, okay, conecto. Bueno, entonces acá hay bueno, muchas películas, bastantes, y las categorías, ¿no? Con su código y el nombre. Básicamente entonces, lo que yo quisiera a partir de esto es poder tener el nombre de la película, la duración, por ejemplo, y en lugar del ID de la categoría, el nombre de acá. ¿Bien? Entonces yo lo que voy a hacer es select, y yo fíjense, me salteo las columnas por ahora y pongo select from películas P, ¿bien? Y entonces de P voy a querer, te había dicho, el nombre de la película, la duración, y después lo que quiero acá es el nombre de la categoría, ¿sí? Entonces,
vamos a hacer un inner join a categorías, voy a poner un alias, locat, y voy a poner el on y la condición a cumplir. La condición es que el ID de categoría coincida con el ID de la categoría en la tabla de categoría. ¿Bien? Y lo que me faltaría hacer, porque si no hasta acá no hice nada, básicamente es obtener algún dato de esa nueva tabla que incorporé. Por ejemplo, nombre. Y para que no haya dos columnas que se llamen nombre, que fíjense que si bien no es un problema, tengo nombre acá y después tengo nombre acá. ¿Sí? Y acá es donde me puede traer inconvenientes porque si yo pongo esto así, fíjense, si yo saco esto ahí y ahí, y acá le pongo categorías, punto ID, fíjense que esto no me funciona. ¿Sí? Me dice columna ambigua, nombre. O sea, como tengo ahora dos columnas que se llaman nombre, gracias al join que hice, eh, si no le digo específicamente de qué tabla viene, no sabe qué hacer. Y con razón, ¿no? Entonces, esto de ponerle un alias a la tabla es muy útil porque lo ideal es ponerle el nombre de la tabla a cada columna siempre. ¿Bien? Entonces acá le digo de dónde proviene cada una y ahí no hay ambigüedad. Después, sí, esto puede ser ambiguo, cuando yo lo veo no, me tengo que hacer un esfuerzo para saber que este es en la película y esta es la categoría, entonces siempre puedo a esto renombrarlo película o título de la película y a este categoría. Entonces con esto cambiado así, ahí queda mucho más claro. ¿Bien? Esto es lo que me permite hacer el join. Pero a su vez, o para que quede más claro, fíjense, yo voy a cambiar todo esto por asterisco, que ya les habíamos visto de qué se trataba. Y fíjense que el asterisco me muestra exactamente lo que está haciendo por debajo el join. Entonces, fíjense, lo que hace primero es traerme toda la fila con los datos de para la fila 1, ¿no? Presten atención a la primera. Para el dato de película y acá tengo el ID de categoría, ¿no? Y acá tengo el ID de categoría en la tabla de categorías. Y es como que le anexó toda esa fila, ¿bien? Toda esta fila se la anexó a partir de la coincidencia de sus IDs, del ID de categoría en películas y del ID en la tabla de categorías. Entonces lo que hizo fue como una super tabla con la combinación de esas dos filas, ¿bien? Eso es lo que hizo, por así decirlo, en memoria. Después, a mí me sirve verlo simplemente con los campos que me interesan, que era el nombre, o control Z para volver, el nombre de la película y el de la categoría. ¿Bien? Pero yo lo que puedo hacer ahora es, con un where, preguntar cat.nombre igual a, por ejemplo, not rate. Y esto es válido. Yo ahora tengo la capacidad de ordenar, de filtrar con where datos de cualquiera de las dos. ¿Sí? Categoría cat es lo mismo que cat. No, categoría cat es que la tabla categorías en esta query se va a empezar a referir o se va a referir como cat siempre. ¿No? Es un alias. Después, cada vez que quiera hacer referencia a categorías, voy a usar cat. Y después acá cat.nombre es la columna nombre de la tabla categorías a través de su alias. Y acá estoy filtrando en el where de que el nombre de la categoría sea not rate. ¿El alias siempre se agrega luego de nombrarlo a la tabla? Sí. Después del from o después del join, ahí es donde le pones el alias de la tabla.
Al igual que después de cuando agregas una columna, ahí le pones el alias de columna si necesitas. ¿Sí? Y ya habíamos visto que se puede poner así o así, en cualquiera de estos casos también. Bueno, entonces acá hay un ejemplo de inner join, ¿sí? Y básicamente la consulta lo que me permite es obtener un listado con el nombre de la película, la duración y el nombre de la categoría de la película. Bien, volvamos a la pantalla. No queda muy claro la función de lo que va después del on. El on es la condición que vos crees que se cumpla para que te machee un registro con otro. Generalmente es el igual, ¿sí? En el 99% de los casos vas a usar el igual, pero se puede usar cualquier otro operador relacional, ¿sí? Podrías poner mayor, podrías poner menor, bien, pero de vuelta, en general siempre va a ser con el igual porque estamos trabajando con IDs, entonces vos no te interesa que el ID, por ejemplo, que compares el ID de equipo con mayor, porque los que cumplirían esa condición son varios y no tendría sentido, te traería cualquier cosa menos lo que querés. Bueno, hay preguntas si hay muchos tipos de join, sí, ahora vamos a ver que no es el único, ¿sí? Bueno, este es el único, o es el join interno, pero después hay joins externos. O sea, está el inner join y después están los que se conocen como outer joins, que ahora los vamos a ver. Entonces, vamos a ver el siguiente en la lista esta, que es el left join. El left join es uno de los outers, a veces lo encuentran como left outer join, no se asusten, es el left join, ¿sí? A veces lo ponen de esta manera, como para fortalecer que no están haciendo un inner, pero es lo mismo, ¿sí? Es el left join. Y lo que hace es, como pueden ver en este diagrama de Venn, el inner join se quedaba con lo interno, ¿no? Con la condición que poníamos acá y que se tenía que cumplir. O sea, tenía que estar acá y tenía que estar acá. El left join lo que va a hacer es quedarse con el inner, esto es el inner, y se va a quedar, como su nombre lo indica, con todos los registros de la tabla de la izquierda que no se pudieron relacionar en el inner, ¿no? O la intersección, como dice Manuel. Todo lo que no tiene o dio falso en la intersección que sea de la tabla de la izquierda, lo va a relacionar. ¿Bien? Entonces, si venimos a esta pantalla más atrás todavía, esta pantalla de acá, si yo utilizo un left join acá, y teniendo en cuenta eso de que se queda con la intersección y con todo lo de la tabla de la izquierda que no se pudo relacionar, ¿cuántos registros me traería esta query pero con left join? Como está, pero con left join. ¿Cuántos registros me traería? Manuel dice 6. Me traería 2 más, dice Ezequiel, perfecto. Lo que me traería es el inner, o sea, exactamente esto que estamos viendo acá, y completaría con los datos de personas, que es la tabla de la izquierda. ¿Sí? Es la tabla de la izquierda. Entonces, en nombre me pondría Javier y me pondría Sofía. Ahora, también yo le pido que me traiga el nombre del equipo, aunque puede llegar a completar el nombre del equipo de Javier y de Sofía si Javier y Sofía no son hinchas de ningún equipo. ¿Qué les parece? Bien, como era de esperar, con null, ¿no? Como no son hinchas o no hay dato en la tabla de la derecha para relacionar, lo que va a hacer es completarlo con null. Entonces, si nos fijamos acá, lo que hace es traer esto que es el inner, ¿bien? Y esto que es la tabla de la izquierda. Lo que no pudo completar de la tabla de la izquierda con algún registro de la tabla de la derecha. Eso es lo que hace el left join, ¿sí? Vamos a ver si podemos ver algún ejemplo de acá, pero
por ejemplo, las películas siempre van a tener una categoría relacionada. Si no hay película con categorías sin relacionar. Y por el otro lado tampoco hay categorías, bien, sin película. O por lo menos eso creo con esta tabla. Así que vamos a ver qué podríamos tener acá que no, em, que no necesariamente haya un registro relacionado. Déjame pensar. Em, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer clientes. Bien, los datos de los clientes. No, no me gusta ese. Denme un segundito más. Ahí está. Vamos a traer las localidades y sus clientes. Y si no hay localidades, eh, si no hay clientes que viven en alguna localidad, quiero igual los nombres de todas las localidades. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Em, vamos a hacer un select del nombre o del apellido del cliente y de los nombres. Bien. La dirección vamos a mostrar para que tenga más sentido la consulta. Y también lo que yo quiero, además de la dirección, es mostrar el nombre de la localidad. Así que de localidades vamos a poner el nombre de la localidad. Ahora yo voy a hacer un from y voy a poner localidades, L. Esta es la tabla de la izquierda, ¿bien? Luego voy a hacer un left join a clientes, alias C, y en la condición lo que habíamos puesto en el inner join, ¿sí? El ID de localidad del cliente tiene que coincidir con el ID de localidad de la localidad. Lo que diferencia a esto del inner join es que si hay localidades, ¿no? Si hay localidades que no tengan clientes relacionados, entonces todos los datos que provienen del cliente van a quedar en null, pero sí me va a traer el nombre de la localidad. Bien, lo que hace es completar con la tabla de la izquierda, que en este caso es localidad. Bien, entonces, si lo ejecuto, primero me trae el inner join, o sea, me trae el nombre y el apellido del cliente, la dirección, el nombre de la localidad. Bien. Y fíjense, Bragado o Campana son localidades, ¿bien? Que no tienen un cliente asociado en estas tablas. Por lo tanto, lo que hace es completarme esos datos de los clientes con null. Como no tienen asociación con ningún cliente, lo completa con null. ¿Bien? Y lo que sí completa es la información que tiene de localidad. Y fíjense que yo a esto le podría hacer un join más. Por ejemplo, un left join a provincias. Provincias P.id coincida con el ID provincia de la localidad. Entonces, ahora, ¿cuál es la tabla de la izquierda? La tabla de la izquierda es la combinación de estas dos, de localidades, left join clientes. O sea, todo esto que tengo acá, por así decirlo, cuando yo puse asterisco vieron que era mucho más, ¿no? Pero todo lo que tengo en memoria, que es la combinación de localidades con clientes, luego de haber hecho el left join, esa es la tabla de la izquierda, y la tabla de la derecha en este caso son las provincias, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto esto, básicamente lo que me va a agregar, si le pongo acá, por ejemplo, el nombre, es bueno, el nombre de la provincia, básicamente. ¿Bien? El nombre de la provincia.
Y acá están algunas de esas localidades que no tenían clientes. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, perfecto. Bien. Ahora, volvamos acá y veamos que como existe el left, tiene que existir su contraposición, que es el right. ¿Sí? El right es básicamente lo mismo que el left, pero lo que hace es priorizar o completar la información que no pudo relacionar dentro de la intersección, o sea, de la condición, con la tabla de la derecha en este caso. O sea que para este ejemplo, como pueden ver, trae el inner join, tanto el left como el right siempre traen el inner join, ¿sí? Y después lo que hace es completar lo que no pudo relacionar, esta vez con la tabla de la derecha. Por eso nos trae null para el nombre de los clientes, para el nombre de las personas acá, y completa con los nombres de los equipos. Bien, eso haría con el right join. Entonces, si venimos acá, yo esto lo puedo dejar así como está, pero si acá en lugar de poner left pongo right, y depende qué datos haya, porque siempre depende de los datos que haya, podrían aparecer más provincias. Podrían aparecer más provincias, si es que hay. Y fíjense que hay muchísimas más provincias, creo que están todas. Bien, hay muchas provincias y lo que hace es, la primera parte hace un left join entre localidades y clientes. Quiere decir que si hay localidades sin clientes, se queda con igual en la selección con los nombres de las localidades que no tengan clientes. Y después lo une o lo relaciona con provincias para poder traer el nombre de la provincia, pero lo hace con un right join a provincias. Entonces, si hubiese provincias que no tengan localidades, bien, completa igual con el nombre de la provincia. Entonces acá hay un montón de provincias a las cuales no le cargué localidades y por eso es que no me aparece nada o me aparece null en el nombre de la localidad. Por supuesto también, si no tiene localidad tampoco va a tener persona o cliente, pero sí tiene nombre de provincia, ¿sí? Esa es la idea entonces en el uso del join. Tengo que saber, bueno, ¿qué quiero? Exactamente la intersección, todo lo que no se pueda relacionar lo dejo afuera, eso es el inner, o me interesa la intersección más la información de la tabla de la izquierda o de la tabla de la derecha, ¿bien? Entonces, dependiendo de lo que necesite, es qué join voy a utilizar, ¿bien? Y si queremos que en lugar de que aparezca null, muestre algún mensaje, ¿se puede? Sí, habíamos visto hoy que podemos transformar cualquier columna que tenga null en otro texto, en otro valor, y era con isnull. No, en este caso con isnull es más fácil. Entonces yo acá pongo apellido. ¿No? Y pongo isnull, y acá en lugar del apellido, cuando tenga null, quiero que aparezca, qué sé yo, no sé, NN. Y lo ejecuto. Todos esos apellidos que antes tenían nulidad, ahora tienen NN. ¿Sí? Isnull sería en ese caso la solución para eso. ¿Sí? Bueno. Y a ver, les hago una pregunta. Si yo quisiera obtener con esta query, obtener las provincias que no tienen clientes. Las provincias que no tienen clientes. O sea, básicamente son todas menos Buenos Aires, como pueden ver. Buenos Aires acá tiene la mayoría y me aparecerían todas, salvo Buenos Aires. Me aparecería Santiago del Estero, Entre Ríos, Capital, La Pampa,
Buenos Aires GBA, ¿sí? Pero no Buenos Aires como estaba escrito. Entonces, ¿cómo les parece que puedo quedarme solo con estos de acá? ¿Cómo hago para que de toda esta query que trae 254 filas, quedarme con estas de acá solamente? Necesito qué cosa de qué cláusula de la selección que vimos. No se olviden de las cosas que ya vimos anteriormente también. ¿Con qué podía yo filtrar? Con where, ¿sí? Where. ¿Y qué condición particular tiene esas provincias que no lo tiene Buenos Aires, por ejemplo? Yo dije las provincias sin... ¿qué había dicho? Las provincias sin clientes, ¿no? Sí, las provincias sin clientes. Entonces, lo que voy a hacer es where... Las localidades sin clientes y después la No, provincia sin localidad. no, pero creo que dije algo mucho más simple. Había dicho las provincias sin clientes, creo que había dicho. Entonces, ¿qué cosa de clientes sí o sí va a tener que estar si hay clientes en la tabla de clientes? ¿Qué cosa es completamente requerida y no puede faltar en la tabla de clientes cuando haya un cliente? La clave primaria, ¿no? Entonces, en clientes la clave primaria es el ID. Entonces pongo, mientras que el ID, que si bien yo no lo tengo acá, está como dato, ¿sí? No lo seleccioné, pero está en el set de datos que estoy seleccionando. Entonces acá, cuando el ID sea nulo, es porque no tiene cliente. ¿Ven? O el apellido o el nombre, pero mejor si es la clave primaria. Entonces, si una provincia tiene un registro de cliente con null, es porque esa provincia no tiene cliente asociado. Y acá lo podemos ver. Entonces, si ejecuto esto, claro, ahora vemos por qué me trajo estos. Ahora vemos por qué me trajo esos. Pero en principio acá están estos. Esto es lo que yo quería, pero en realidad Buenos Aires no tendría que aparecer. Pero porque trae un ID para esos. Porque es una provincia que tiene cargada la localidad, pero no cliente. Me Claro, parece claro, que, eso quería explicar. claro, había que filtrar las que la localidad sea null, ¿no? También habría que concatenarlo con un AND. Claro. Acá tendría que poner and l.id sea null. Ahí está. Ahí se fue. Pero el otro después lo voy a seguir chusmeando por qué hizo eso, pero debe ser por esto, porque está haciendo, ahora vamos a ver lo que se conoce como el full join. Pero básicamente en este caso, lo que estamos pidiendo es que el código de cliente, el ID de cliente sea nulo y también el de la localidad sea nulo. Y ahí tenemos todo, salvo Buenos Aires. Igual después la voy a repasar un poco, porque me quedó ahí una duda dando vueltas, pero con esto eh, estaría, ¿sí? Y bueno, obviamente, si yo quisiera que sí o sí tengan localidad o provincia, obligatoriamente, bueno, no uso ni el left ni el right, usaría el inner. A veces es más fácil. Bien, entonces vimos el inner join, los dos outer joins, el left y el right, y después tenemos, bueno, la posibilidad de hacer un full join, que el full join lo que hace es, siempre trae eh, todo. Como pueden ver, trae el inner más el left más el right. En el ejemplo que teníamos acá, me traería 8 registros, me traería los 4 del inner,
2 con los de las personas y 2 con el de los equipos, ¿no? Me trae inner más left más right. Bien. Después hay otro join, que voy a buscar uno un poquito más sencillo, o que tenga tal vez menos registros de acá. Vamos a quedarnos solo con películas y categorías, que era mucho más entendible que lo teníamos acá. Bien. Entonces, con películas y categorías, hay un tipo de join que se llama cross join. Bien. Que el cross join no lleva condición. El cross join se escribe de esta manera: es from una tabla, cross join otra tabla. Bien. Y lo que hace esto, como pueden ver, es me trae la película y lo relaciona con la categoría. Aparentemente funcionaría bien, pero ¿no es sospechoso que todas las películas sean de la misma categoría, por ejemplo? ¿Ven? Y fíjense, si yo sigo scrolleando, ahora todas las películas pertenecen a la otra categoría, y si sigo scrolleando, todas pertenecen a la otra, y así. ¿Bien? Entonces, por cada registro de película, lo relaciona con cada uno de los registros de categoría, como pueden ver. Lo que me está terminando, lo que termina haciendo es, si yo tengo, no sé, 5 registros en película y 3 registros en categoría, me va a terminar trayendo 15. Bien. Eso, ustedes, ¿con qué lo relacionan o qué les parece, cómo se llama esto que estamos viendo acá en ejecución? Que es que por cada registro de una tabla me trae cada combinación que encuentre en la tabla cual joiné con cross. Fíjense que es cross join, ¿no? Si vamos a las bases de esto, que es la teoría de conjuntos, ¿bien? Que recién me estaban mencionando que uno era la intersección y así. Fíjense que uno era la intersección, este es la intersección y el conjunto de la derecha, anteriormente la intersección es de la izquierda. Bueno, este de acá, ¿cuál sería? ¿Qué les parece? O sea, si yo ejecutaría el cross join con este ejemplo que vimos acá primero, me diría que Juan es hincha de River, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo. María de estos 5 equipos, Ángel de estos 5, así. Me terminaría dando 30 registros. ¿Qué hace que cada uno de estos traiga cada una de las ocurrencias de la otra? Bueno, no se acuerdan. Esto es una multiplicación, ¿no? Como pueden ver, es un producto. Este es el producto cartesiano. El producto cartesiano lo que hace es cada combinación de una tabla con con la que yo relaciono. En general, no. Julián dice que justo lo iba a decir. En general, no es tan habitual de usar. Eh, Porque, bueno, se tiene que dar justo la necesidad de que yo, para cada registro de P, necesite una combinación con registro de E, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que termina haciendo es P por E. En general no pasa, no es tan habitual, pero, por ejemplo, yo creería que no lo usé nunca y el otro día en el trabajo lo usé y me vino re bien. No sé si para un combo box tampoco, me parece que es situaciones muy específicas donde uno quiere necesita de eso, ¿sí? De poder hacer que para un... Yo, en el ejemplo que lo usé, sin dar mucha información confidencial, pero básicamente tenía una tabla de artículos y una de depósitos, donde tenía el nombre del depósito y, por ejemplo, el nombre del artículo. Entonces, lo que me habían pedido es si por favor podía generar un set de datos en lo que yo genere para cada ID de artículo,
el ID, cada uno de los ID depósitos, ¿no? Para cada ID de artículo, cada depósito y un stock en cero. Si podía hacer eso. Y bueno, con esto se hizo rápidamente. Bien. No hubo necesidad de pasarlo a Excel o cosas así. Bien, pero si no, no es tan habitual o tan probable que lo vayan a utilizar. Pero bueno, entonces vimos todos los tipos de joins más el del producto cartesiano y también vimos que existe la posibilidad de hacer múltiples joins. Bien, lo más habitual por ahí va a ser con inner, pero podría ser con left y right, como vimos también como ejemplo. Y veamos uno donde realmente aplicamos en muchas tablas a la vez joins, como para que vean cómo funciona. Podríamos traer eh, el nombre de la función, podríamos traer el nombre de la función y en lugar del ID de sala, el nombre de la sala, en lugar del ID de la película, el nombre de la película, el horario, el costo y podríamos traer el código de la categoría de la película, por ejemplo. Ese es un caso. Entonces, una query más o menos necesaria, por ejemplo, para este cine y cómo lo resolveríamos con muchos joins que necesitaríamos. Entonces yo haría un select, primero voy a poner asterisco y después lo voy a cambiar rápidamente y podemos partir de cualquier tabla en realidad. En el from podemos partir de cualquier tabla, con más razón ahora que no voy a usar ni left ni right, así que podemos partir con cualquiera. Vamos a empezar desde la tabla de funciones, ¿sí? Entonces vamos a hacer funciones f y lo que yo voy a querer es joinearlo con salas para poder traer el nombre de la sala. Entonces, inner join a salas S y voy a exigir que el ID de la sala coincida con el ID de sala de la función. Ya tenemos ahí una parte resuelta, así que acá básicamente si lo ejecuto para cada función, me trae todos los datos de la función y acá al final el de la sala, ¿sí? Acá podemos ver la información que proviene de salas que coincide con esto, ¿sí? Bueno, a esto le tendría que agregar otro join más al resto de las tablas. Y fíjense que yo ya tengo la combinación de estos dos, salas y funciones. Si yo quiero el nombre de la categoría de la película, no puedo todavía, porque no puedo pegar un salto desde funciones hasta categorías. Yo tengo que ir desde funciones hasta películas, sí puedo relacionar, y desde películas hasta categorías, y ahí sí. Entonces, si bien virtualmente yo puedo empezar desde cualquier tabla, no puedo pegar un salto. Siempre tengo que después seguir las relaciones. Así que de funciones a películas. Así que vamos a hacer un join a películas P y voy a exigir que el ID de la película coincida con el ID de película de la sala. Bien, entonces ya tendría también películas incorporado. No lo voy a ejecutar porque básicamente ya entendieron que lo que hace es ir anexando, ¿no? hacia, hacia el set de datos que estamos obteniendo cada vez más información. Un nuevo join para las categorías y acá voy a exigir que el ID de la categoría coincida con el ID de categoría de la película. Y con esto ya tenemos todo lo necesario, si no me equivoco. Lo único que haría es mostrar, por ejemplo, de la función el horario, de la película el título, le puse nombre, a título le voy a poner, de la sala el nombre de la sala, y le voy a poner alias sala, y nada más. Ah, no, voy a poner de la película la duración y de la categoría el nombre con el alias de categoría. Entonces, si yo ejecuto esto, traigo datos de un montón de
de tablas a la vez para generar un reportecito que es probablemente totalmente útil. Lo que podría hacer acá es el horario que está expresado. No, el horario está bien. Lo que podría hacer es ordenar. Por ejemplo, lo puedo ordenar por horario descendente y sí, por horario descendente creo que está bien, o por película primero, ascendente, y luego horario descendente. Perdón, película nombre, ascendente, y después horario descendente. Entonces, primero aparecerían como agrupadas todas las películas y después eh, las funciones de la más actual o la más reciente a la más antigua. ¿Sí? Fíjense que una vez que hacemos todos estos joins, los puedo utilizar para un where o para un order by o para lo que necesite. Si lo incorporé a mi set de datos que estoy seleccionando. Igual pregunto si hago un where de una sala específica, ¿te filtra todo? Claro, me filtraría todo. Por ejemplo, yo acá podría pedir, no tendría ningún sentido, ¿no? Pero podría pedir que la duración de la película sea mayor a 100 minutos o que sea en la sala con una capacidad de... ¿Sala le puse ese? Sí. Con una capacidad de hasta 50 personas. Entonces, cualquiera de las dos condiciones, esas se tiene que cumplir para, para filtrar. Y si obviamente si pongo un AND, bueno, es posible que me traigan muchos menos registros, ¿no? Porque estoy pidiendo que se cumplan las dos. Acá me trajo 945, si le corro esto, me trae muchísimo menos, ¿ven? Tienen que cumplir las dos cosas ahora. Salas de una capacidad de hasta 50, no pueden ser más de 50, y películas con una duración de más de 100, no podrían ser de 100 o de menos. ¿Bien? Bueno, entonces, la idea que persigue detrás de esta unidad es la capacidad ahora de poder seleccionar datos de más de una tabla. ¿Bien? No solo de una, sino de todas las que quieran. Y a la hora de seleccionar de más de una tabla, yo tengo la posibilidad de elegir eh, si quiero hacerlo con un inner join, bien, con un join interno, que lo que hace es esa condición que pongo cuando hago el join, si se cumple, forma parte de la selección, o sea, del set de datos, y si no, no. O si no, tengo la posibilidad de utilizar left join o right join, o un par de variantes que vimos, que es la de full join y la de cross join también. ¿Sí? Dependiendo de lo que necesiten resolver, es el tipo de join que van a utilizar. Y después es lo mismo que anteriormente. Al hacer esto, yo lo que tengo en realidad es ahora un conjunto de datos muchísimo más grande, que es la combinación de todas las tablas que joiné, si me permiten ese verbo, que joiné, y después lo que puedo hacer es lo que vimos anteriormente, where, order by, no sé, distinct y lo que necesitan. Después vamos a ver que hay más cosas que se le pueden hacer con las consultas de selección y todo eso se aplica también a los joins. ¿Sí? Bueno, eh, a partir de mañana van a tener una guía de TPS para el de la billetera virtual para resolver ahora con consultas que pueden provenir de más de una tabla a la vez. Y también, como les voy a subir al repositorio el del cine, el de la base de datos de cine, em, lo que podría hacer es subirles también el TP de su momento de esa base de datos para que tengan consultas extras para hacer. ¿Sí? Son parecidas, o sea, después llegan a llegar un momento que les parece que están haciendo lo mismo, y sí, porque la idea es practicar eso puntual, entonces en un momento por ahí se aburren, pero como práctica por ahí viene bien. Bueno, practiquen entonces esto, es fundamental entenderlo bien para todo lo que viene después. Y la semana que viene ya vamos a ver un tema nuevo
Así que, de vuelta, practiquen esto, así les queda. Y la semana que viene, cuando utilicemos esto, no les genera complicaciones, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, como en orden en el repositorio van a ver estos scripts, el DER y el TP que tiene relación con la base de datos de cine. Todavía no el del TP que tiene que ver con la billetera, porque me faltan algunas queries, pensarlas para que quede completo el TP, ¿no? Entonces, un par de días para que termine ese TP, pero mientras le podemos dejar esta actividad, más la autoevaluación, más los apuntes que va a estar en la parte de joins disponibles para que ustedes lo puedan leer y repasar, ¿sí? Así que bueno, a practicar, a ponerse un poquito con esto y nos vemos el otro lunes con un tema nuevo, como les habíamos mencionado. Dale, Julián, ahora lo vemos para que detengo la compartición y la grabación, ¿sí? Hasta luego.